El mercado de San Cristóbal despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el murmullo creciente de vendedores que instalaban sus puestos bajo el sol todavía tímido del amanecer. Entre ellos estaba Lucía Morales, una joven de 20 años con manos ásperas por el trabajo y ojos verdes que brillaban con determinación, a pesar de la pobreza que la rodeaba desde que tenía memoria. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, dejando a su madre viuda con 4 hijos, y sin más patrimonio que una pequeña huerta en las afueras del pueblo, donde crecían manzanos, perales y algunos ciruelos, que daban frutos irregulares dependiendo del clima y la suerte. Lucía era la mayor de los hermanos, y desde temprana edad había asumido la responsabilidad de ayudar a mantener a la familia. Cada día, antes del alba, recogía las frutas maduras que podía llevar. Las colocaba cuidadosamente en cestas de mimbre que ella misma tejía durante las noches de invierno y caminaba los 3 kilómetros hasta el mercado, donde alquilaba un pequeño espacio entre el puesto de pescado y el de telas baratas. Su madre Rosa se quedaba en casa cuidando a los hermanos menores y trabajando como costurera para las familias del pueblo, que podían pagar por remiendos y arreglos. Los ingresos eran míseros, pero alcanzaban justo para comer una vez al día y mantener un techo sobre sus cabezas. La vida de Lucía era rutinaria y predecible. Levantarse antes del amanecer, preparar las frutas, caminar al mercado, pasar 10 o 12 horas pregonando su mercancía, con voz que se volvía ronca al final del día, vender lo suficiente para comprar pan y legumbres para la cena, volver a casa con los pies doloridos, ayudar a su madre con las tareas domésticas y finalmente caer exhausta en el jergón que compartía con sus 2 hermanas menores. Nunca había conocido otra forma de existencia. Nunca había tenido tiempo ni energía para soñar con algo diferente. El amor y el matrimonio eran lujos que muchachas como ella no podían permitirse. Los pocos hombres jóvenes del pueblo, que ganaban salarios decentes, buscaban esposas con dotes. Y Lucía no tenía nada que ofrecer, excepto su capacidad de trabajo. Había rechazado las insinuaciones de Pedro el carnicero, que la miraba con ojos lascivos cada vez que pasaba junto a su puesto, y había ignorado los comentarios del hijo del panadero, que le proponía encuentros nocturnos, prometiendo pagarle. Lucía tenía orgullo, a pesar de su pobreza, y prefería morir soltera antes que venderse de esa manera. Ese día de septiembre había amanecido particularmente hermoso. El cielo estaba despejado, con apenas algunas nubes blancas que flotaban perezosamente. La temperatura era agradable, ni demasiado caliente ni fría, y las frutas que Lucía había traído estaban en su mejor momento. Manzanas rojas y brillantes, peras doradas, ciruelas moradas que casi reventaban de jugosas. Había logrado conseguir un lugar mejor que de costumbre, cerca de la entrada principal del mercado, donde el tráfico de personas era más intenso. Estaba acomodando su mercancía cuando escuchó un murmullo creciente entre los vendedores, miradas dirigidas hacia la calle principal, susurros de sorpresa. Lucía alzó la vista y vio algo extraordinario para ese pueblo pequeño y polvoriento. Una carroza negra tirada por 4 caballos magníficos avanzaba lentamente por el camino empedrado. Era un vehículo de lujo evidente, con herrajes dorados y cortinas de terciopelo carmesí en las ventanas. El cochero vestía librea azul marino con botones plateados y un escudo de armas que Lucía no reconocía estaba pintado en la puerta del carruaje. Toda actividad en el mercado se detuvo mientras la carroza pasaba. Los vendedores se quedaron mirando boquiabiertos porque vehículos así simplemente no aparecían en San Cristóbal. El pueblo era demasiado pequeño y alejado de las rutas principales para atraer a la nobleza. Los únicos nobles que vivían en la región eran los condes de Valdemoro, que tenían propiedades a 30 kilómetros de distancia y rara vez visitaban sus tierras. Para sorpresa de todos, la carroza se detuvo justo frente al mercado. La puerta se abrió y descendió un hombre que inmediatamente captó toda la atención. Era alto quizás, de unos 35 años, con porte aristocrático inconfundible. Vestía traje oscuro de corte impecable,
que debía haber costado más que todo lo que Lucía ganaría en 10 años. Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás, revelando rostro de facciones marcadas y expresión seria casi melancólica. Sus ojos azules recorrieron el mercado con mirada distante, como si estuviera presente físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar completamente. Caminó lentamente entre los puestos, examinando la mercancía sin mucho interés aparente. Los vendedores lo observaban con mezcla de curiosidad y nerviosismo, sin atreverse a dirigirle la palabra directamente, porque su apariencia intimidaba. Cuando llegó frente al puesto de Lucía, se detuvo. Sus ojos se posaron en las frutas y luego en ella. Lucía sintió su mirada como peso físico, pero se obligó a sostenerla sin bajar la vista, porque nunca había aprendido a ser servil. «Buenos días, señor», dijo ella con voz clara, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. «¿Puedo ofrecerle las mejores manzanas del valle?». El hombre no respondió inmediatamente, sino que continuó observándola con intensidad desconcertante. Había algo en sus ojos que Lucía no podía descifrar. No era deseo como el que veía en las miradas de otros hombres, sino algo diferente, quizás reconocimiento o sorpresa. Finalmente habló, y su voz era profunda y ligeramente ronca, como si no la usara con frecuencia. «Tus frutas se ven excepcionales. ¿Cuánto por todas?». Lucía parpadeó confundida. «¿Todas, señor?», preguntó pensando que había escuchado mal. «Sí, todas las manzanas, peras y ciruelas. ¿Cuánto quieres por todo tu inventario?». Ella calculó rápidamente. Si vendía todo de una vez, ganaría suficiente para alimentar a su familia durante una semana completa, pero también significaba que no tendría nada que vender al día siguiente. El hombre pareció leer su hesitación. «Te pagaré el doble del precio que pidas», dijo, sacando una bolsa de cuero de su chaqueta. Lucía nombró una suma que le pareció justa, y el hombre, sin regatear, sacó monedas de oro. Verdadero oro, no las monedas de cobre o plata que normalmente circulaban en el mercado, y las colocó en la mano extendida de Lucía. Ella miró las monedas asombrada, porque nunca había sostenido tanto dinero junto. «Gracias, señor», murmuró mientras comenzaba a empacar las frutas en las cestas. Pero el hombre levantó una mano deteniéndola. «No es necesario que las empaques. Mi cochero se encargará. Tú». Llamó hacia el carruaje, y el cochero bajó rápidamente para recoger las cestas. El noble continuó mirando a Lucía con esa expresión inescrutable. «¿Cómo te llama?», preguntó. «Lucía Morales, señor». Ella respondió preguntándose, ¿por qué un hombre así querría saber su nombre? «Lucía», repitió él como si estuviera probando el sonido. «Es un nombre hermoso. Dime, Lucía, ¿vienes al mercado todos los días?». «Sí, señor. Necesito ganarme la vida», respondió ella con simple honestidad. «Entiendo», dijo él asintiendo lentamente. «Yo soy Sebastián, duque de Alcaraz. Vivo en la hacienda más allá de las colinas del norte». Lucía había oído hablar vagamente de la hacienda Alcaraz, una propiedad enorme que había pertenecido a la misma familia durante generaciones, pero nunca había conocido a nadie que la hubiera visitado, porque los duques de Alcaraz eran famosos por su reclusión. Se decía que el actual duque había heredado el título muy joven tras la muerte de sus padres en un accidente de cacería, y desde entonces vivía completamente aislado del mundo. No asistía a eventos sociales, no recibía visitas, no participaba en la vida política o económica de la región. Era como un fantasma que existía solo en rumores y especulaciones, y ahora ese mismo duque estaba parado frente a ella, comprando frutas en un mercado de pueblo. «Volveré mañana», dijo Sebastián de repente. «Me gustaría comprar más de tus frutas». «Oh, pero señor, no tendré más mercancía hasta dentro de 3 días», dijo Lucía honestamente. «Los árboles necesitan tiempo para dar más frutos maduros. Entonces volveré en 3 días», respondió él sin hesitación. Y Lucía vio algo en su expresión que la desconcertó, un destello de algo que podría haber sido soledad o quizás anhelo. El duque se dio la vuelta para dirigirse a su carruaje,
pero se detuvo y giró nuevamente hacia ella. Lucía Morales, dijo despacio, ¿serías tan amable de aceptar una invitación a mi hacienda? ¿Me gustaría? Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. Me gustaría agradecerte apropiadamente por estas frutas excelentes. Quizás podrías venir a tomar té mañana por la tarde. El mercado entero pareció contener la respiración colectivamente. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia Lucía esperando su respuesta. Una invitación del duque de Alcaraz era algo completamente sin precedentes. Lucía sintió pánico subir por su garganta, porque sabía que aceptar podría ser peligroso. Las historias sobre nobles que seducían y abandonaban a muchachas pobres eran abundantes, pero también había algo en la manera en que él la miraba, que no parecía predatorio, sino casi suplicante, como si necesitara desesperadamente que ella dijera que sí. Mi madre me necesita en casa, señor, dijo Lucía buscando excusa educada para rechazar. Traeré a mi carruaje a recogerte a las 3 de la tarde y te devolveré a tu casa antes del anochecer, insistió él. Por favor. Esa última palabra pronunciada con tal sinceridad rompió las defensas de Lucía. Está bien, señor, dijo ella finalmente. Iré. La sonrisa que iluminó brevemente el rostro del duque transformó completamente sus facciones severas, haciéndolo parecer años más joven. Excelente, dijo. Hasta mañana entonces, Lucía Morales subió a su carruaje, que partió inmediatamente, dejando a Lucía parada entre su puesto vacío y las miradas incrédulas de todos los vendedores del mercado. Apenas el carruaje desapareció de vista, fue rodeada por sus vecinos, todos hablando al mismo tiempo. ¿Qué quería el duque? ¿Por qué compró todas tus frutas? ¿Vas a ir realmente a la hacienda? Ten cuidado, Lucía. Los nobles no tienen buenas intenciones. Mi prima trabajó para un noble y terminó embarazada y abandonada. Pero también hubo voces optimistas. Quizás te ofrezca trabajo en su cocina. Dicen que paga bien. Podrías mejorar la vida de tu familia. Lucía escuchó todos los consejos y advertencias con cabeza dando vueltas, cuando finalmente logró escapar de la multitud y comenzar su camino a casa. El sol ya estaba alto en el cielo. Llegó a la pequeña casa de adobe donde vivían y encontró a su madre cosiendo en el patio. «Mamá», llamó Lucía, y Rosa alzó la vista con sonrisa cansada. «Tan temprano, hija, vendiste todo ya». Lucía le contó toda la historia, mientras sacaba las monedas de oro de su bolsillo. Rosa las miró con ojos bien abiertos. «Esto es una fortuna», susurró. «Pero Lucía, ¿qué va a querer ese duque de ti?» «No lo sé, mamá», admitió Lucía. «Pero me pidió que fuera a su hacienda mañana». «Absolutamente no», dijo Rosa con firmeza, dejando caer su costura. «Has oído las historias sobre lo que les pasa a muchachas que van a casas de nobles. Pero mamá, él no parecía». Lucía buscó las palabras correctas. No parecía tener malas intenciones. Parecía solo, solo, repitió Rosa con escepticismo. Los hombres ricos y poderosos no están solos, tienen todo lo que quieren. Pero esa noche, mientras Lucía yacía despierta en su jergón, pensando en el encuentro extraño, recordó la expresión en los ojos del duque y supo que su madre estaba equivocada. Sebastián Duque de Alcaraz estaba profundamente solo, de una manera que el dinero y el poder no podían remediar. Y contra todo sentido común, Lucía sentía curiosidad por saber más sobre él. Al día siguiente, se vistió con su único vestido decente, un traje verde oscuro que su madre había hecho con tela comprada en el mercado años atrás. Se peinó su largo cabello castaño en una trenza simple y esperó nerviosamente hasta que escuchó el sonido de caballos acercándose. El carruaje negro apareció exactamente a las 3 de la tarde. El cochero descendió y abrió la puerta con reverencia exagerada, que hizo que Lucía se sintiera ridícula. Dentro, el interior era aún más lujoso de lo que había imaginado. Asientos de terciopelo rojo, cortinas de seda, una pequeña lámpara de cristal que colgaba del techo.
Se sentó rígidamente en el borde del asiento, sin atreverse a relajarse contra el respaldo lujoso. El viaje duró casi una hora, durante la cual Lucía observó por la ventana cómo el paisaje cambiaba de campos cultivados a bosques densos y finalmente a colinas ondulantes. Finalmente, el carruaje giró por un camino bordeado de álamos antiguos y la hacienda Alcaraz apareció ante su vista. Era magnífica en escala, pero había algo descuidado en su apariencia. Los jardines que alguna vez debieron ser espectaculares, ahora crecían salvajes. Varias ventanas tenían postigos cerrados. La fuente en el patio delantero estaba seca y llena de hojas muertas. Era como si la casa misma estuviera de luto. El cochero la ayudó a descender y un mayordomo anciano con expresión desaprobadora la condujo a través de un vestíbulo enorme con techo alto y araña de cristal cubierta de polvo. Subieron una escalera amplia hasta el segundo piso y el mayordomo la llevó a una sala de estar donde el duque esperaba. Sebastián estaba parado junto a una ventana mirando hacia los jardines. Se volvió cuando ella entró y de nuevo, Lucía notó esa transformación sutil en su expresión cuando la vio. ¿Viniste? Dijo como si realmente hubiera dudado que ella aparecería. Por supuesto, señor, respondió Lucía. Dije que vendría. Por favor, siéntate. Indicó él un sofá y ella se sentó con cuidado, mientras él tomaba una silla frente a ella. Había té preparado en una mesa baja, pero ninguno de los dos hizo movimiento para servirlo. En cambio, se miraron en silencio incómodo hasta que Sebastián habló. «Debo pedirte disculpas», dijo abruptamente. «Mi invitación fue impulsiva e inapropiada. Probablemente te asusté y causé habladurías en el pueblo. Es cierto que hubo habladurías», admitió Lucía, «pero no me asustó». Mintió parcialmente porque sí había estado asustada, pero ahora sentada en esta sala con él, ya no lo estaba. «Eres muy valiente entonces», dijo él con algo que podría haber sido admiración, «para venir aquí sola sin saber qué esperar». «O muy tonta», respondió ella con honestidad, que lo hizo reír. Una risa breve y oxidada como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Quizás ambas cosas», concedió él. «Pero creo que es más valentía que tontería. Dime, Lucía, ¿por qué aceptaste venir realmente?» Ella consideró mentir, inventar alguna respuesta educada, pero algo en la manera en que él la miraba con esa intensidad completa hizo que quisiera ser honesta. «Porque parecías necesitarlo», dijo simplemente. «Parecías como si realmente quisieras que alguien viniera, y no pude negarme». Sebastián la miró por largo momento sin hablar, y Lucía vio que sus ojos se habían humedecido ligeramente. «Tienes razón», dijo finalmente con voz más baja. «Sí necesitaba que alguien viniera. He estado solo en esta casa durante casi 10 años sin hablar realmente con nadie, excepto mis sirvientes. Y entonces, ayer te vi en el mercado, y había algo en ti, algo en la manera en que sostenías la cabeza alta, a pesar de tus circunstancias obvias, que me recordó que todavía hay belleza y dignidad en el mundo». Lucía no supo qué responder a eso, así que permanecieron en silencio nuevamente, pero esta vez era menos incómodo. Finalmente Sebastián sirvió el té y comenzaron a conversar. Él le preguntó sobre su vida y ella le contó sobre su familia, su trabajo en el mercado, las dificultades de sobrevivir con tan poco. A su vez, ella le preguntó sobre la hacienda y él le habló sobre su infancia allí, cuando la casa estaba llena de vida y risas, sobre sus padres que habían muerto cuando él tenía 25 años, dejándolo solo con responsabilidades enormes que no sabía cómo manejar, sobre cómo gradualmente había dejado de ver a sus amigos y conocidos porque no sabía cómo relacionarse con ellos sin sus padres como intermediarios, sobre cómo los años habían pasado y un día se despertó y se dio cuenta de que estaba completamente aislado y no sabía cómo salir de esa prisión que él mismo había construido. Era la conversación más honesta que Lucía había tenido nunca. No había pretensiones ni juegos sociales, solo dos personas compartiendo sus vidas. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta,
hasta que el mayordomo entró para informar que estaba oscureciendo y que si la señorita quería regresar a su casa antes de la noche completa, debían partir pronto. Sebastián pareció sorprendido de que hubiera pasado tanto tiempo. «Te llevaré a casa», dijo levantándose. «Pero Lucía, antes de que te vayas, necesito pedirte algo». Ella esperó con corazón acelerado, preguntándose qué vendría ahora. «¿Volverías a visitarme?», preguntó él, no como empleada o por obligación, sino simplemente como... Hizo pausa buscando la palabra. Como amiga. Lucía sabía que debería decir que no. Sabía que continuar viendo a este hombre solo traería complicaciones a su vida ya difícil. Pero cuando miró su rostro, vio la esperanza vulnerable allí y no pudo negarse. «Sí», dijo, «volveré». El alivio en su expresión fue palpable. «Gracias», susurró. Durante el viaje de regreso, Lucía no pudo dejar de pensar en todo lo que habían hablado. Había algo tremendamente triste en la historia de Sebastián. Un hombre con todos los recursos imaginables, pero completamente solo. Y había algo peligroso en la manera en que su corazón respondía a esa tristeza. Cuando llegó a su casa, su madre la esperaba en la puerta, con expresión ansiosa. «¿Estás bien?», preguntó Rosa, inspeccionando a su hija como si buscara señales de daño. «Estoy bien, mamá», aseguró Lucía. «Solo tomamos té y conversamos». Rosa no pareció convencida, pero no presionó más esa noche. Durante las siguientes semanas, Lucía visitó la hacienda 3 veces más. Cada visita seguía el mismo patrón, conversación que fluía fácilmente entre ellos como si se hubieran conocido toda la vida. Sebastián era inteligente y culto, pero también había profundidad emocional en él, que contradecía su reputación de noble frío. Le habló sobre libros que había leído, lugares que había visitado antes de su autoimpuesto exilio, sueños que había tenido de hacer algo significativo con su vida en lugar de simplemente existir. Lucía, a su vez, compartió sus propias observaciones sobre la vida en el pueblo, las pequeñas alegrías que encontraba en cosas simples, como el amanecer sobre los campos o la risa de sus hermanos. Había sabiduría en su perspectiva, que venía de vivir cerca de lo esencial, sin los amortiguadores que el dinero proporcionaba. Después de la cuarta visita, mientras el carruaje la llevaba de regreso, Sebastián tomó su mano, algo que nunca había hecho antes. «Lucía», dijo con voz seria, «necesito ser honesto contigo sobre mis sentimientos». Lucía sintió su pulso acelerarse, porque sabía lo que venía y no estaba segura de estar lista para escucharlo. «He llegado a apreciarte enormemente», continuó él. «Más que eso he llegado a sentir». Hizo pausa, como si las palabras fueran difíciles. «He llegado a sentir afecto profundo por ti. Sé que hay una diferencia enorme entre nuestras posiciones sociales, pero... Señor, por favor», interrumpió Lucía retirando su mano suavemente. «No puedo escuchar esto». «¿Por qué no?», preguntó él con dolor evidente en su voz. «Porque no puede llevar a ningún lado», respondió ella. «Usted es un duque. Yo soy vendedora de frutas en el mercado. Nuestros mundos no se mezclan, pero ya se han mezclado», insistió Sebastián. «Hemos pasado horas conversando, compartiendo nuestros pensamientos más íntimos. Eso significa algo. Significa que somos amigos», dijo Lucía firmemente, aunque su corazón estaba gritando otra cosa. «Pero no puede ser más que eso». Sebastián la miró con expresión que mezclaba frustración y tristeza. «Y si yo quisiera que fuera más», dijo despacio, «si te pidiera que te quedaras aquí conmigo, no como empleada, sino como mi compañera, mi igual en todos los sentidos». Lucía sintió lágrimas picando sus ojos. «No soy su igual, señor», dijo, «y pretender que lo soy solo causaría dolor a ambos. El pueblo nunca lo aceptaría. Su familia nunca lo aceptaría. No tengo familia excepto sirvientes que obedecerán mis deseos», argumentó él. «Y no me importa lo que piense el pueblo, pero debería importarle», respondió Lucía. «Y debería importarme a mí también».
Tengo mi orgullo, señor, aunque tenga poco más. No seré objeto de lástima o escándalo. No sería lástima, dijo Sebastián con voz quebrada. Sería amor. Lucía cerró los ojos, porque esas palabras dolían más de lo que había imaginado. Tal vez para usted, señor, susurró, pero para el resto del mundo, yo sería solo otra campesina, aprovechándose de un noble solitario. Llegaron a la casa de Lucía, y ella descendió del carruaje rápidamente, antes de que su resolución flaqueara. Sebastián no intentó detenerla, pero cuando ella se volvió para despedirse, vio tal desolación en su rostro que casi corrió de regreso. En cambio dijo simplemente, «Adiós, señor», y entró a su casa sin mirar atrás. Esa noche lloró silenciosamente en su jergón, mientras sus hermanas dormían ajenas a su lado. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero dolía terriblemente. Durante los siguientes días, Lucía regresó a su rutina normal en el mercado. Las monedas de oro que Sebastián le había dado permitieron a su familia comer mejor durante varias semanas, y ella había guardado algunas para emergencias. Los otros vendedores ya no preguntaban sobre el duque, habiendo decidido que no era asunto suyo. Pasó una semana y luego otra, sin ninguna señal de Sebastián. Lucía le dijo a sí misma que era mejor, así que él eventualmente olvidaría, y ella también olvidaría. Pero cada vez que escuchaba caballos acercándose, su corazón saltaba esperando ver el carruaje negro. Nunca apareció. En la tercera semana, cuando Lucía había casi convencido a sí misma de que todo había terminado, que Sebastián había aceptado su rechazo y seguido adelante con su vida, como debía ser, escuchó una conmoción en el mercado. Era media mañana, el sol ya estaba alto, calentando los puestos de madera y despertando los olores mezclados de frutas maduras, pescado y especias. Miró hacia arriba, desde donde estaba arreglando una pila de peras, y sintió su aliento detenerse, porque Sebastián estaba allí de pie en medio del mercado como aparición, no en su carruaje negro elegante, sino a pie, caminando entre los puestos, buscando algo o alguien con urgencia visible en cada movimiento. Vestía ropas más simples que las que normalmente usaba, aunque todavía obviamente caras y bien cortadas, pero había descuido en su apariencia que era completamente inusual. Su cabello, normalmente peinado perfectamente, estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado dedos a través de él repetidamente. Había mancha en su chaqueta, como si se hubiera apoyado contra algo sucio sin notarlo, y su expresión era de alguien que había pasado noches sin dormir adecuadamente. Cuando la vio, se detuvo en seco, como si hubiera sido golpeado por fuerza invisible. Sus ojos se encontraron a través de la distancia de 15 metros que los separaba, y Lucía vio que él se veía diferente, más delgado. Quizás, los huesos de sus mejillas más pronunciados con sombras oscuras bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien en semanas. Su mirada era intensa, casi desesperada, y Lucía sintió su corazón comenzar a latir más rápido, traicionando toda la calma que había intentado cultivar. Él caminó hacia su puesto, con pasos medidos, cada uno pareciendo requerir esfuerzo consciente. El mercado había notado su presencia, y actividad a su alrededor se ralentizó, mientras vendedores y compradores por igual observaban el drama desplegándose, cuando Sebastián estuvo frente a ella tan cerca que podría haber extendido la mano y tocado su brazo. Dijo con voz ronca que apenas sonaba como la suya: «No estás aquí». Lucía sintió confusión genuina. «Estoy aquí, señor. Puede verme claramente. No me refiero físicamente», aclaró él, y ahora ella podía ver que sus manos temblaban ligeramente. «Me refiero que cuando vengo al mercado buscando tus frutas, buscándote a ti, encuentro que nunca estás en el mismo lugar. He venido cada día durante 2 semanas completas, 14 días seguidos, preguntando por ti a todos los vendedores, pero dijeron que no habías venido. Mintieron para protegerme», comprendió Lucía, sintiendo mezcla de gratitud hacia sus vecinos y tristeza por el dolor que obviamente había causado a Sebastián. «Pensaron que usted tenía malas intenciones, que venía a hacerme daño de alguna manera». «Malas intenciones».
repitió Sebastián con risa, que sonó más como sollozo. Mi única intención era verte de nuevo hablar contigo, escuchar tu voz. He estado muriendo lentamente. Lucía cada día sin ti. Es agonía. Dormía afuera del mercado en mi carruaje. Algunas noches esperando que aparecieras temprano en la mañana. Mis sirvientes piensan que me he vuelto loco. Y quizás tienen razón, pero no puedo dejar de buscarte. Lucía sintió lágrimas picando sus ojos, porque el dolor en su voz era palpable. Real imposible de ignorar. Señor, ya le dije que no puede haber nada entre nosotros. Las razones no han cambiado. Lo sé, dijo él rápidamente, casi interrumpiéndola. Y respeto tu decisión. La respeto completamente. Pero Lucía, por favor, no me pidas que deje de intentar. No te estoy pidiendo que cambies de opinión. Ahora mismo, solo te pido que me permitas estar en tu vida de alguna manera. Vine hoy no para presionarte, sino para preguntarte, suplicarte si me permitirías al menos seguir siendo tu amigo. Si podría visitarte de vez en cuando, solo para hablar sin expectativas, sin presión, solo conversación como solíamos tener. Ella sabía que debería decir que no, porque mantener contacto solo haría más difícil el distanciamiento eventual. Pero mirando su rostro, donde esperanza y desesperación luchaban, no pudo pronunciar las palabras de rechazo. Está bien, dijo finalmente. Puede visitarme, pero solo como amigo, nada más. Acepto tus términos, respondió él con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Durante los siguientes meses, Sebastián visitó a Lucía regularmente, siempre manteniéndose dentro de los límites que ella había establecido. Conversaban sobre todo. Y nada. Él le traía libros para que leyera, aunque su educación limitada hacía la lectura lenta. Ella le enseñaba sobre las estaciones de cultivo y cómo reconocer frutas de mejor calidad. Desarrollaron amistad genuina, construida sobre respeto mutuo y disfrute de la compañía del otro. Pero debajo de esa amistad corría una corriente de algo más profundo que ambos reconocían pero ninguno mencionaba. Las visitas no pasaron desapercibidas en el pueblo. Comenzaron los rumores como Lucía había temido. Algunas personas decían que era amante del duque, otras que estaba intentando atraparlo en matrimonio. Los comentarios más crueles sugerían que probablemente ya estaba embarazada y pronto sería abandonada. Lucía intentó ignorarlos, pero dolían especialmente cuando venían de personas que había conocido toda su vida. Su madre también estaba preocupada. Este arreglo no puede continuar indefinidamente, Lucía, dijo Rosa una noche. Eventualmente, el duque se cansará o encontrará a alguien de su propia clase, y tú quedarás con corazón roto. Lo sé, mamá, admitió Lucía, pero no sé cómo detenerlo. Lo intenté y no pude. Entonces debes intentar más fuerte, insistió Rosa. Por tu propio bien. Lucía prometió pensar en ello. Pero cuando Sebastián apareció al día siguiente, con noticias emocionantes sobre un libro nuevo que había adquirido, todas sus resoluciones se derretían. Pasaron la tarde leyendo juntos, él leyendo en voz alta, porque era más rápido, y ella escuchando fascinada por las historias de tierras lejanas y aventuras imposibles. Cuando terminaron y el sol comenzaba a ponerse, Sebastián cerró el libro y la miró con expresión seria. Lucía, comenzó, y ella supo por su tono que iba a decir algo importante. He estado pensando mucho sobre nuestra situación. Ella esperó con corazón acelerándose. Sé que pediste que fuéramos solo amigos, y he tratado de respetar eso, pero necesito ser honesto. Esta amistad ya no es suficiente para mí. Lucía sintió pánico, y algo más que no quiso nombrar. Señor, por favor no haga esto. Déjame terminar, dijo él levantando una mano. Te amo, Lucía, y creo que tú también me amas, aunque no quieras admitirlo. Sé que hay obstáculos enormes, pero estoy dispuesto a enfrentarlos. Si tú estás dispuesta a intentarlo, podríamos hacer que funcione si ambos lo deseamos lo suficiente. No podemos, susurró Lucía, aunque las lágrimas ya corrían por sus mejillas.
Usted no entiende lo que significa para alguien como yo estar con alguien como usted. Sería dependiente de usted. Para todo perdería mi independencia, mi identidad. Me convertiría en solo un apéndice de su vida. Entonces, no seas mi amante, dijo Sebastián tomando sus manos. Sé mi esposa. Cásate conmigo, Lucía. Ella lo miró atónita, segura de haber escuchado mal. Matrimonio, repitió débilmente. Sí, matrimonio legal vinculante, respondió él. Quiero que seas mi duquesa. Quiero compartir mi vida contigo completamente. Pero eso es imposible, dijo ella retirando sus manos. Los nobles no se casan con vendedoras de frutas. No hay ley que lo prohíba, argumentó él. Puede haber censura social, pero eso pasará con el tiempo. Lucía sacudió la cabeza. No pasará, señor, y usted lo sabe. Seré despreciada como una cazafortunas. Usted será ridiculizado por casarse por debajo de su estación. Nuestros hijos, si los tuviéramos, serían objeto de burlas y discriminación. Estás asumiendo lo peor, dijo Sebastián. Pero también hay posibilidad de que la gente eventualmente acepte nuestro matrimonio. Vea más allá de las diferencias de clase. Es una posibilidad muy pequeña, respondió Lucía, y no puedo arriesgar mi felicidad y la suya en una posibilidad tan pequeña. Entonces, ¿qué propones? Preguntó él con frustración evidente. Que continuemos así indefinidamente pretendiendo que solo somos amigos, cuando ambos sabemos que es mentira. No lo sé, admitió Lucía sintiéndose miserable. Solo sé que no puedo aceptar su propuesta por más que mi corazón quiera hacerlo. Sebastián se puso de pie bruscamente, sus movimientos bruscos y casi violentos en su frustración. Esto es ridículo, dijo con voz elevada, que hizo que varios vendedores cercanos miraran en su dirección con preocupación. Nos amamos claramente profundamente. Eso debería ser suficiente para superar cualquier obstáculo. En cualquier historia de amor sería suficiente. Pero vivimos en el mundo real, no en cuento de hadas. Pero no lo es, respondió Lucía también, poniéndose de pie sintiendo su propia frustración, burbujeando hasta la superficie, después de semanas de contenerla. El amor no conquista todo, señor. Especialmente, no conquista siglos de división de clases y prejuicio social, arraigado tan profundamente que la gente ni siquiera se da cuenta de que existe. Estás siendo cobarde, acusó Sebastián, y Lucía sintió como si la hubieran abofeteado. Estás usando excusas sobre la sociedad para esconder el hecho de que tienes miedo de ser feliz, de tomar un riesgo en algo que podría ser extraordinario. Tal vez tengo miedo, admitió Lucía con voz temblando de emoción. Pero ese miedo está justificado basado en realidades observables, no en fantasías. He visto lo que les pasa a mujeres como yo, que se involucran con hombres como usted. He escuchado las historias de promesas rotas y corazones destrozados. Esto es diferente, insistió Sebastián. Lo que tenemos es diferente. ¿Cómo lo sabes? Desafió Lucía. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que en 5 años o 10 no te cansarás de mí? No empezarás a ver todas las formas en que no encajo en tu mundo. No empezarás a arrepentirte de esta decisión. Porque te conozco, dijo él. Conozco tu fuerza, tu inteligencia, tu bondad fundamental, y sé que esas cualidades no desaparecerán nunca, pero el mundo en el que vives podría eventualmente desgastarte. Podría hacer que me veas de manera diferente, respondió ella. ¿Cuántas veces más puedo soportar ser rechazada en eventos sociales, ser objeto de burlas y chismes, ser tratada como inferior, antes de que comience a resentirte por ponerme en esas situaciones? Nunca te pondría en situaciones donde serías maltratada, prometió Sebastián. Protegerte sería mi prioridad absoluta. No puedes protegerme de todo, dijo Lucía. No puedes controlar lo que otros piensan o dicen. ¿No puedes obligar a la sociedad a aceptarme? Pues entonces quizás debería ir, dijo él dirigiéndose hacia la puerta. Sí, quizás debería, respondió ella, aunque cada palabra le dolía.
Sebastián se detuvo en la puerta con mano en el picaporte. Esto no ha terminado, Lucía, dijo sin volverse. No puedo forzarte a aceptarme, pero tampoco puedo dejar de amarte. Salió cerrando la puerta firmemente detrás de él, y Lucía se derrumbó en su silla sollozando. Pasaron varios días sin noticias de Sebastián. Días que se convirtieron en semanas interminables, donde cada momento se arrastraba con peso insoportable. Lucía regresó al mercado, intentando retomar su vida normal, pero todo parecía gris y sin significado, como si alguien hubiera drenado todos los colores del mundo, dejando solo sombras pálidas de lo que había sido. Las frutas que antes le habían dado satisfacción vender, ahora eran solo mercancía, objetos sin vida que pasaban de sus manos a las de compradores sin despertar ningún sentimiento en ella. Las conversaciones con otros vendedores, que antes habían sido agradables, ahora eran tediosas. Soportaba las charlas sobre clima y precios con paciencia forzada, contando los minutos hasta poder escapar. Se dio cuenta de que Sebastián había traído color a su existencia, y sin él, todo era monocromático. Había despertado algo en ella, que ahora gritaba por atención, pero que ella intentaba desesperadamente silenciar, porque permitirle voz significaría admitir cuánto lo extrañaba, cuánto dolía su ausencia. Por las noches, yacía despierta en su jergón, mirando el techo de paja, preguntándose qué estaba haciendo él, si pensaba en ella, si sufría tanto como ella sufría. Sus hermanas menores le preguntaban qué le pasaba, por qué ya no sonreía, por qué suspiraba constantemente. Pero Lucía no tenía palabras para explicar el vacío que sentía. Su madre la observaba con preocupación creciente, viendo cómo su hija se marchitaba como flor sin agua. Rosa había visto suficiente en su vida para reconocer los síntomas de corazón roto y le dolía no poder hacer nada para aliviar el sufrimiento de Lucía. Intentó distraerla con tareas adicionales, con conversaciones sobre temas triviales, pero nada funcionaba. Lucía cumplía con sus obligaciones mecánicamente sin pasión, sin alegría, simplemente existiendo en lugar de vivir. Su madre notó su estado de ánimo deprimido. ¿Lo extrañas?, observó Rosa una noche. Sí, admitió Lucía, no viendo sentido en negarlo. Entonces, ¿por qué no vas con él?, preguntó Rosa, sorprendiendo a su hija. Creí que no aprobabas nuestra relación. No la apruebo, dijo Rosa. Creo que probablemente terminará en dolor para ti, pero también veo que ya estás sufriendo. Al menos, si estás con él tendrás algunos momentos de felicidad antes del eventual dolor. Esa no es muy buena recomendación, mamá, dijo Lucía con risa débil. Lo sé, suspiró Rosa, pero a veces en la vida no hay buenas opciones, solo menos malas. Y tengo que admitir que el duque parece genuinamente enamorado de ti. He visto cómo te mira cuando piensa que nadie está observando. Lucía consideró las palabras de su madre esa noche mientras intentaba dormir. Quizás Rosa tenía razón. Quizás estaba dejando que el miedo le robara una oportunidad de verdadera felicidad. Pero cada vez que pensaba en aceptar la propuesta de Sebastián, imaginaba las miradas de desprecio de la nobleza, las acusaciones de ser cazafortunas, el rechazo social que enfrentarían. No era solo orgullo, aunque el orgullo jugaba un papel. Era miedo genuino de lo desconocido, de entrar en un mundo donde no conocía las reglas. Pasó otra semana, y Lucía estaba en el mercado como siempre, cuando escuchó voces elevadas cerca de la entrada. Levantó la vista y vio que había conmoción, personas corriendo y señalando. Se puso de pie alarmada y preguntó a un vendedor cercano, ¿qué pasaba? ¿Es el duque de Alcaraz?, respondió el hombre con ojos brillantes de emoción. Vino al mercado y está preguntando por alguien, preguntando por ti. De hecho, Lucía sintió su corazón saltar. Se abrió paso entre la multitud que se había reunido y vio a Sebastián parado en medio del mercado mirando alrededor desesperadamente. Cuando la vio, su rostro se transformó con alivio. Lucía, gritó su nombre sin preocuparse por quién escuchaba. Necesito hablar contigo. La multitud los observaba ávidamente disfrutando del espectáculo, pero Lucía ya no le importaba.
Se acercó a él y cuando estuvo lo suficientemente cerca dijo, «¿Qué está haciendo aquí, señor? Vine a buscarte». Respondió él, «Vine a decirte que he estado viviendo en el infierno estas últimas semanas sin ti, que cada día es tortura, que no puedo comer, no puedo dormir, no puedo funcionar. He intentado olvidarte, he intentado ser racional, pero no puedo, porque te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien». Las palabras salieron en torrente, y Lucía vio que había lágrimas en sus ojos. «Sé que tienes miedo», continuó él. «Sé que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar, pero también sé que si no lo intentamos, nos arrepentiremos el resto de nuestras vidas. Dame una oportunidad, Lucía, solo una oportunidad de mostrarte que podemos superar cualquier obstáculo juntos». Ella miró su rostro, donde amor y desesperación luchaban, miró alrededor a las caras de los vendedores y compradores, todos esperando su respuesta. Miró hacia su puesto de frutas, que había sido su vida durante tantos años, y de repente todo se volvió claro. Tenía razón su madre. Ya estaba sufriendo, ya había perdido su paz. Al menos si estaba con Sebastián tendría amor, incluso si era complicado y difícil, señor. Comenzó y vio esperanza florecer en sus ojos. Sebastián. Se corrigió usando su nombre por primera vez. No puedo prometerte que esto funcionará. No puedo prometerte que seré buena duquesa o que la sociedad nos aceptará. Pero puedo prometerte que si me das esa oportunidad, la tomaré porque yo también te amo, aunque he intentado no hacerlo. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián era como el sol saliendo después de tormenta larga. «Es todo lo que necesito oír», dijo, y antes de que Lucía pudiera reaccionar, él la tomó en sus brazos y la besó allí, en medio del mercado frente a todo el mundo. Hubo exclamaciones ahogadas y susurros, pero también algunos aplausos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonrojados y sin aliento. «¿Entonces te casarás conmigo?», preguntó Sebastián. «Sí», respondió Lucía, «me casaré contigo». Los siguientes meses fueron como torbellino que arrancaba a Lucía de todo lo familiar y la arrojaba hacia un mundo completamente nuevo y aterrador. Sebastián insistió en un período de compromiso apropiado. A pesar de la urgencia que ambos sentían, quería darle a Lucía tiempo para acostumbrarse a la idea de convertirse en duquesa y tiempo para que el pueblo se adaptara a la noticia que sin duda causaría escándalo en todos los círculos sociales. Hubo reacciones mixtas como era de esperar, y algunas fueron mucho más fuertes de lo que habían anticipado. Algunos nobles de la región expresaron su desaprobación de manera apenas civilizada, enviando cartas que contenían insultos velados y amenazas sutiles de ostracismo social. El conde de Villamor llegó tan lejos como para visitar personalmente a Sebastián, para intentar disuadirlo de lo que llamó una decisión que arruinaría su reputación y deshonraría a su linaje. Sebastián lo despidió firmemente, informándole que su opinión no era bienvenida ni solicitada. Otros nobles fueron más curiosos que críticos. Querían conocer a esta mujer extraordinaria que había capturado el corazón del ermitaño duque, la condesa de Monterrey, una viuda progresista conocida por sus opiniones poco ortodoxas. Se convirtió en aliada inesperada visitando a Lucía para ofrecerle consejos sobre cómo navegar las aguas traicioneras de la sociedad aristocrática. El clero local tuvo reservas. Inicialmente, el obispo expresó preocupaciones sobre la diferencia de estatus y si el matrimonio sería apropiado a los ojos de Dios, pero después de varias conversaciones con Sebastián, quien argumentó apasionadamente que el amor verdadero era bendición divina, sin importar las circunstancias terrenales, finalmente acordó realizar la ceremonia, aunque con cierta reticencia. En el pueblo, las opiniones estaban aún más divididas, creando fisuras en una comunidad que anteriormente había sido relativamente unida. Algunos estaban genuinamente felices por Lucía, viendo en su ascenso meteórica una especie de cuento de hadas hecho realidad, una prueba de que incluso los más humildes
podían elevarse más allá de las circunstancias de su nacimiento. Estos vecinos celebraban su buena fortuna organizando pequeñas fiestas en su honor, regalándole objetos modestos, pero significativos, como manteles bordados o rosarios bendecidos. Otros, sin embargo, eran cínicos y crueles, prediciendo desastre y escándalo, susurrando que Lucía no era más que una cazafortunas astuta que había seducido deliberadamente a un hombre vulnerable para asegurarse una vida de lujo. Estas personas decían cosas horribles, inventando historias sobre encuentros románticos previos que nunca habían ocurrido, insinuando que había habido otros nobles antes de Sebastián, que quizás incluso había estado embarazada y había atrapado al duque con falso hijo. Los rumores eran tan viciosos y persistentes que Lucía pasó semanas luchando contra oleadas de vergüenza y humillación cada vez que salía de su casa. Lucía pasó ese tiempo aprendiendo todo lo que podía sobre cómo manejar una hacienda grande. Sebastián le consiguió tutores para mejorar su lectura y escritura. Le enseñó sobre finanzas y administración de propiedades, pero también respetó su deseo de mantener contacto con su familia y el mercado. Ella continuó visitando a su madre y hermanos regularmente y ocasionalmente todavía vendía frutas, aunque ya no por necesidad, sino porque le gustaba. La boda se realizó en la capilla de la hacienda Alcaraz en un día soleado de primavera. Fue ceremonia pequeña e íntima, contrario a las bodas elaboradas típicas de la nobleza. Asistieron la madre y hermanos de Lucía, algunos sirvientes leales de Sebastián, y un puñado de nobles lo suficientemente progresistas o curiosos para aceptar la invitación. Lucía llevaba vestido simple de seda blanca que Sebastián había encargado a la mejor modista de la región. No era ostentoso, pero era hermoso en su simplicidad. Cuando intercambiaron votos, ambos tenían lágrimas en los ojos, porque sabían que este momento era tanto final como principio, final de sus vidas solitarias separadas y principio de algo nuevo y desconocido juntos. La vida como duquesa no fue fácil para Lucía como había anticipado, y en muchos sentidos fue incluso más difícil de lo que sus peores temores habían predicho. Había reglas sociales complejas y no escritas que nadie se molestaba en explicarle. Explícitamente, se esperaba que simplemente las supiera por ósmosis. Expectativas sobre cómo debía vestirse, hablar, caminar, incluso cómo debía sostener una taza de té o doblar una servilleta. Cometió innumerables errores pequeños durante las primeras semanas, cada uno causando miradas de desaprobación o comentarios susurrados detrás de abanicos. En una cena particularmente desastrosa con el duque y la duquesa de Santander, usó el tenedor equivocado para el pescado, y la duquesa se lo hizo saber con comentario mordaz sobre cómo era evidente que ciertas personas necesitaban más educación en modales básicos. Lucía había sentido su rostro arder de vergüenza, mientras Sebastián apretaba su mano bajo la mesa en silencioso apoyo. Había nobles que la trataban con condescendencia, apenas disimulada, hablándole lentamente y con palabras simples como si fuera niña o mentalmente deficiente. Otros simplemente la ignoraban, manteniendo conversaciones a su alrededor como si ella no existiera. Las mujeres de la aristocracia eran particularmente crueles en sus exclusiones. Organizaban tés y reuniones a los que ella no era invitada. Luego mencionaban estos eventos casualmente en su presencia, para que supiera que había sido deliberadamente excluida. Hubo momentos especialmente durante el primer año, cuando Lucía quiso rendirse, cuando la tentación de empacar sus pocas pertenencias y volver a la simplicidad de su vida anterior era casi irresistible. Una noche después de evento social particularmente humillante, donde había sido objeto de burlas apenas veladas sobre su acento campesino y su falta de conocimiento sobre música clásica, Lucía se encerró en su habitación y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Sebastián había encontrado eventualmente, golpeando suavemente en la puerta, suplicándole que lo dejara entrar. Cuando finalmente
Abrió él la abrazó sin decir nada, dejándola sollozar contra su pecho, mientras él acariciaba su cabello. Lo siento tanto, había susurrado Sebastián con voz quebrada. Debería haber anticipado cuán cruel sería la sociedad. Debería haberte protegido mejor. No puedes protegerme de esto, había respondido Lucía con voz ahogada. Esta es la realidad de la vida que elegí y tengo que aprender a lidiar con ella. Pero Sebastián es tan difícil. Lo sé, mi amor, lo sé, había dicho él besando su frente, pero eres más fuerte de lo que ellos podrán ser nunca, porque has sobrevivido verdaderas dificultades. No solo las inconveniencias menores que ellos consideran tragedias. Sus palabras le dieron fuerza para continuar, pero el proceso de adaptación fue largo y doloroso. Gradualmente, muy gradualmente, Lucía encontró su lugar, no tratando de convertirse en copia de las otras mujeres aristocráticas, sino tallando su propio nicho único. Descubrió que su experiencia de vida dura le había dado perspectivas que muchos nobles carecían. Comenzó a usar su posición para ayudar a familias pobres de la región. Estableció programas para proporcionar alimentos a quienes pasaban hambre. Creó oportunidades de trabajo en la hacienda para personas que necesitaban empleo. Se convirtió en defensora de aquellos sin voz. Algunos nobles la criticaron por esto, llamándola populista o acusándola de traicionar su nueva clase, pero otros comenzaron a respetar su compasión y dedicación. Sebastián la apoyaba completamente en estos esfuerzos, orgulloso de ver cómo transformaba no solo la hacienda, sino toda la región. Con el tiempo tuvieron hijos tres, en total, dos niñas y un niño, que nacieron a intervalos de 2 años cada uno. El nacimiento de cada hijo fue motivo de celebración, pero también de nuevas preocupaciones, porque Lucía sabía que sus hijos enfrentarían desafíos únicos debido a las circunstancias inusuales de su concepción y crianza. La primera hija, Isabel, nombrada en honor a la madre de Lucía, nació 1 año después del matrimonio. Era bebé saludable con ojos verdes de su madre y cabello oscuro de su padre. Desde el momento en que la sostuvo en brazos, Lucía sintió amor feroz, mezclado con miedo, de no ser madre adecuada, de no poder darle a esta niña todo lo que necesitaría. Contrató a las mejores niñeras y tutores que el dinero podía comprar, pero insistió en estar presente en todos los aspectos de la crianza de Isabel, mucho más involucrada que las madres aristocráticas típicas que delegaban casi todo el cuidado infantil a sirvientes. Esto causó más comentarios críticos sobre sus costumbres campesinas, pero Lucía no cedió. 2 años después, nació su segunda hija Catalina, una niña vivaracha, con temperamento fuerte y risa contagiosa, que llenó la hacienda de alegría. Y 2 años después de eso, llegó su hijo Sebastián, el menor nombrado en honor a su padre. Fue niño tranquilo y pensativo, que desde temprana edad mostró inclinación por libros y aprendizaje. Lucía estaba determinada a criar a sus hijos con conocimiento de ambos mundos, el privilegio en el que habían nacido y las luchas de aquellos menos afortunados que formaban la mayoría de la humanidad. Esto no fue decisión fácil, porque significaba exponerlos deliberadamente a realidades incómodas que otros padres nobles protegían cuidadosamente a sus hijos de conocer. Los llevaba regularmente al pueblo, no en carruaje elegante, sino caminando como gente común, para que vieran cómo vivía la mayoría de la gente en casas modestas con recursos limitados. Visitaban el mercado donde Lucía había trabajado, y ella les mostraba su antiguo puesto, contándoles historias sobre los días cuando vendía frutas para ayudar a alimentar a su familia. Los niños escuchaban fascinados estas historias sobre la vida anterior de su madre, un mundo tan diferente de su existencia privilegiada, que casi parecía cuento de hadas. Les enseñaba el valor del trabajo duro, haciéndolos ayudar en los jardines de la hacienda, no como juego, sino como trabajo real, con expectativas y responsabilidades. Isabel aprendió a podar rosales. Catalina se hizo experta en plantar semillas y el pequeño Sebastián desarrolló habilidad especial
para identificar plagas y enfermedades en las plantas. Al principio, los sirvientes estaban horrorizados de ver a los hijos del duque con manos sucias y ropa manchada de tierra, trabajando como campesinos comunes, pero gradualmente llegaron a respetar la sabiduría detrás del enfoque poco ortodoxo de Lucía. Sebastián el padre inicialmente estaba escéptico de este enfoque, preocupado de que sus hijos fueran objeto de burlas por otros niños nobles por ser obligados a hacer trabajo manual que estaba muy por debajo de su estación. Quiero que sepan de dónde vengo, le dijo. Quiero que entiendan que su riqueza no los hace mejores que otros, solo más afortunados. Los niños crecieron con esa comprensión, convirtiéndose en adultos compasivos y conscientes, socialmente muy diferentes de los aristócratas típicos de su generación. El matrimonio de Lucía y Sebastián no fue perfecto. Tuvieron desacuerdos y momentos difíciles, como todos los matrimonios. Hubo veces cuando sus diferentes orígenes causaban malentendidos, cuando Lucía se sentía fuera de lugar en eventos sociales elegantes, o cuando Sebastián no comprendía completamente las inseguridades que ella sentía sobre su posición. Pero la fundación de amor y respeto mutuo que habían construido era fuerte. Aprendieron a comunicarse honestamente, a dar espacio al otro cuando era necesario, a reír juntos de las ironías de su situación inusual. Sebastián a menudo decía que Lucía lo había salvado de una vida de soledad vacía, y Lucía respondía que él la había salvado de una vida de lucha interminable. Ambos eran correctos de cierta manera. Con los años, la hacienda Alcaraz cambió dramáticamente bajo la influencia de Lucía. Los jardines abandonados fueron restaurados y se convirtieron en lugar de reunión para eventos comunitarios. Las habitaciones polvorientas fueron limpiadas y llenadas de vida nuevamente. La casa que una vez había sido mausoleo de tristeza se transformó en hogar lleno de amor y risa. Sebastián salió de su aislamiento autoimpuesto, comenzó a participar nuevamente en la vida social de la región, aunque con Lucía a su lado, estableciendo nuevas normas de cómo la nobleza podía interactuar con el resto de la sociedad. La historia de su romance se volvió famosa en la región, contada y recontada, con cada narración añadiendo nuevos detalles románticos. Se convirtió en leyenda sobre amor, conquistando división de clases, sobre valentía de seguir al corazón, a pesar de presiones sociales. Algunas versiones exageraban los obstáculos que habían enfrentado. Otras minimizaban las dificultades reales, pero todas capturaban la esencia verdadera de dos personas que se encontraron a través de las barreras que se suponía las mantendrían separadas. Años después, cuando sus hijos ya eran adultos y comenzaban sus propias familias, Lucía y Sebastián a menudo se sentaban juntos en los jardines que habían restaurado. Hablaban sobre el día en el mercado, cuando se conocieron cómo una compra simple de frutas había cambiado el curso de ambas vidas. Recordaban la torpeza de sus primeras conversaciones, la intensidad de sus sentimientos, el miedo y la esperanza que habían sentido. A veces venían visitantes a la hacienda, gente que había oído la historia y quería ver el lugar donde había comenzado. Lucía los recibía calurosamente y les contaba versión honesta de los eventos, sin el barniz romántico que otros habían añadido. Les hablaba sobre las dificultades reales que habían enfrentado, las críticas, los momentos de duda, pero también sobre las alegrías profundas, la satisfacción de construir una vida juntos contra todas las expectativas. Encontró que al compartir tanto los desafíos como los triunfos, su historia se volvía más inspiradora, no menos, porque demostraba que el amor real requería más que sentimientos románticos, requería compromiso, trabajo y voluntad de enfrentar dificultades juntos. Sebastián a veces bromeaba que se habían convertido en atracción turística, pero Lucía sabía que él estaba secretamente complacido de que su historia pudiera dar esperanza a otros, especialmente a aquellos que enfrentaban sus propias barreras aparentemente insuperables. A medida que envejecían, la salud de Sebastián comenzó a deteriorarse de manera preocupante. Su corazón débil, que siempre había sido problema desde su juventud,
Se volvió más problemático, con los años, trayendo episodios cada vez más frecuentes de dolor en el pecho, falta de aire y fatiga extrema que lo dejaban postrado en cama durante días. Los médicos venían de la capital, ciudades distantes, trayendo nuevos tratamientos y teorías, pero poco podían hacer, excepto recomendar reposo y medicinas que proporcionaban alivio temporal en el mejor de los casos. Sebastián, que había sido hombre activo, capaz de caminar por los extensos jardines de la hacienda durante horas, se encontró cada vez más confinado a sus habitaciones, dependiente de bastón primero y luego de silla de ruedas para moverse, incluso distancias cortas. Lucía lo cuidaba con dedicación feroz, que rayaba en obsesión, negándose rotundamente a dejar que cualquier sirviente asumiera esa responsabilidad íntima y personal. Ella era quien le administraba sus medicinas cada 4 horas, incluso durante la noche, poniendo alarma para despertarse. Quien lo ayudaba a vestirse cuando sus manos temblaban demasiado para manejar los botones, quien lo bañaba cuando estaba demasiado débil para hacerlo solo, quien se sentaba junto a su cama durante sus peores episodios, sosteniendo su mano mientras él luchaba por respirar. Los niños ya adultos, para entonces, le suplicaban que contratara enfermeras profesionales que compartiera la carga. Pero Lucía se negaba. Después de todo lo que ha hecho por mí, decía, después de cómo me salvó de una vida de pobreza interminable, ¿cómo podría dejarlo en manos de extraños ahora que me necesita? Sus hijos comprendían la lógica emocional detrás de su razonamiento, pero se preocupaban de que su madre se estaba agotando física y emocionalmente. Efectivamente, Lucía adelgazó notablemente. Durante este periodo, desarrolló ojeras permanentes y su cabello, que había comenzado a encanecer, ahora se volvió completamente blanco antes de tiempo, pero se negaba a descansar. Se negaba a alejarse de su esposo, ni siquiera por unas horas. Pasaban horas juntos, cuando Sebastián tenía suficiente energía, leyendo los mismos libros que habían compartido en los primeros días de su relación, cuando todo era nuevo y emocionante y lleno de posibilidad. Ahora las páginas estaban desgastadas, las cubiertas raídas, pero las palabras todavía tenían poder de transportarlos lejos de la realidad de enfermedad y mortalidad inminente. Hablaban sobre memorias, seleccionando cuidadosamente las más felices, los momentos que definían su vida juntos. El día de su boda, cuando ambos habían estado tan nerviosos que Sebastián había olvidado sus votos y tuvo que improvisar declaración de amor que hizo llorar a todos los presentes. El nacimiento de cada uno de sus hijos y el terror y alegría mezclados que habían sentido. Las pequeñas victorias sobre prejuicio social, cada vez que habían logrado cambiar una mente o abrir un corazón. Los años de trabajo construyendo programas de ayuda para los pobres, viendo resultados tangibles en vidas mejoradas. Él le agradeció repetidamente por darle una vida que valía la pena vivir, por sacarle de su oscuridad autoimpuesta. Sin ti, habría muerto solo en esta casa enorme, rodeado solo de sirvientes pagados, sin haber experimentado verdadero amor o conexión humana real. Le decía con voz débil pero sincera: me diste familia, me diste propósito, me diste razón para vivir, y ahora me das dignidad en la muerte al estar aquí conmigo. Ella le agradeció por creer en ella, cuando nadie más lo hacía, por mostrarle que era capaz de mucho más de lo que había imaginado posible. Me viste como persona completa, digna de respeto y amor, cuando el resto del mundo me veía solo como campesina pobre sin valor. Respondía Lucía con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me diste oportunidades que nunca habría tenido. Me permitiste ser más de lo que mi nacimiento dictaba. Me amaste no a pesar de mis orígenes, sino incluyendo todos los aspectos de quien soy. Cuando finalmente Sebastián murió rodeado de su familia, Lucía sintió como si parte de su alma se había ido con él. El dolor era profundo y abarcador, pero también había gratitud, porque habían tenido 30 años juntos. 30 años que no habrían existido si alguno hubiera cedido al miedo o la presión social. Continuó su trabajo, ayudando a las comunidades pobres de la región,
ahora con nueva urgencia, porque sabía que Sebastián habría querido que continuara. Sus hijos la apoyaban completamente, habiendo heredado el compromiso de sus padres con justicia social. La hacienda permaneció como centro de actividad comunitaria, lugar donde nobles y plebeyos podían mezclarse en términos de igualdad relativa al menos. Pasaron años, y Lucía también envejeció sus manos, que una vez habían estado ásperas por el trabajo en el mercado, ahora estaban arrugadas por la edad suaves, por décadas de no tener que trabajar manualmente, pero todavía capaces y activas. Sus ojos todavía brillaban con esa determinación que había cautivado a Sebastián aquel primer día, aunque ahora rodeados por líneas que contaban historias de risa y lágrimas. Su cabello completamente blanco lo llevaba recogido en moño simple, que recordaba su juventud, rechazando los peinados elaborados que otras mujeres de su posición adoptaban. A menudo caminaba sola por los jardines, especialmente en las mañanas tempranas, cuando el rocío todavía cubría las flores y los pájaros apenas comenzaban sus cantos. Estos paseos se habían convertido en ritual sagrado tiempo para recordar y reflexionar sobre la vida extraordinaria que había vivido. Se sentaba en el mismo banco donde habían leído juntos durante tantas tardes felices, y podía casi escuchar su voz, leyendo en voz alta las aventuras de personajes ficticios en tierras lejanas. Podía casi sentir el peso de su mano, sosteniendo la suya, el calor de su presencia junto a ella. Sabía que pronto se reuniría con él. Esa certeza no le traía miedo, sino consuelo, como anticipación de reencuentro largamente esperado, con amigo querido, después de separación temporal. Pero antes de irse, quería asegurarse de que el trabajo que habían comenzado juntos continuaría. Los programas que había establecido para ayudar a familias pobres se habían expandido enormemente a lo largo de los años. Lo que había comenzado como distribución simple de alimentos se había convertido en red comprensiva de servicios sociales. Había escuelas donde niños de familias pobres podían recibir educación gratuita, aprendiendo no solo lectura y escritura básicas, sino también oficios prácticos que les permitirían ganarse la vida decentemente. Había clínicas médicas donde las personas sin recursos podían recibir tratamientos sin costo, operadas por doctores que donaban su tiempo o eran pagados por fondos que Lucía había establecido. Había programas de formación profesional que enseñaban habilidades valiosas como carpintería, herrería, costura y contabilidad. Había sistema de microcréditos que permitía a emprendedores pequeños obtener préstamos para iniciar negocios cuando los bancos tradicionales los rechazaban. Cada uno de estos programas llevaba la huella de la filosofía de Lucía, la creencia fundamental de que todas las personas, independientemente de su nacimiento, merecían oportunidad de prosperar. Ella había trabajado incansablemente para asegurar que estos programas sobrevivieran más allá de su propia vida, estableciendo fondos perpetuos y estructuras de gobierno que garantizaban su continuación. Cuando Lucía finalmente murió, a la edad de 78 años, en una tarde tranquila de primavera, rodeada de sus hijos nietos y bisnietos, que habían venido de todas partes del país para estar con ella en sus últimos momentos, fue enterrada junto a Sebastián en la capilla de la hacienda en ceremonia que atrajo a cientos de personas de todos los estratos sociales. Nobles y campesinos estaban juntos en el mismo espacio, unidos en su respeto por una mujer que había dedicado su vida a romper exactamente ese tipo de barreras. En su lápida simple estaban grabadas las palabras que ella había elegido años antes cuando preparaba su testamento, con la misma pragmatismo directo que había caracterizado toda su vida. Aquí yace Lucía Morales, duquesa de Alcaraz, que nunca olvidó de dónde vino y siempre supo a dónde iba. Amó profundamente, vivió auténticamente y sirvió fielmente. Sus descendientes continuaron la tradición de servicio comunitario que ella había establecido con devoción casi religiosa, asegurando que la hacienda Alcaraz permaneciera como lugar de esperanza y ayuda para aquellos que lo necesitaban
no solo refugio temporal, sino fuente sostenible de oportunidades reales. La historia de Lucía y Sebastián fue contada a cada nueva generación, no como cuento de hadas, sino como ejemplo de valentía de elegir amor sobre conveniencia, de desafiar normas sociales injustas. Con el tiempo la hacienda se convirtió en museo abierto al público, preservando no solo los objetos físicos de la vida de Lucía y Sebastián, sino también los valores que habían representado, las ideas revolucionarias que habían intentado vivir. El proceso de convertir residencia privada en espacio público tomó años de planificación cuidadosa, liderado por los nietos de Lucía y Sebastián, quienes habían heredado el compromiso de sus abuelos con educación y acceso igualitario. Contrataron a curadores expertos, historiadores académicos y diseñadores de museos para crear experiencia que fuera tanto educativa como emocionalmente resonante. Querían que los visitantes no solo aprendieran hechos sobre Lucía y Sebastián, sino que sintieran conexión personal con su historia. El museo se organizó en secciones temáticas, cada una explorando aspecto diferente de sus vidas. La primera sección, titulada Mundos Separados, mostraba las vidas que Lucía y Sebastián habían llevado antes de conocerse. Había recreación detallada del puesto de mercado de Lucía, con frutas de cera que parecían reales cestas de mimbre auténticas de la época, e incluso grabación de audio de sonidos de mercado, pregones de vendedores, murmullos de compradores, cloqueo de gallinas. Los visitantes podían imaginar a Lucía joven, parada allí, día tras día, vendiendo sus mercancías, luchando por sobrevivir. En contraste, había exhibición sobre la vida de Sebastián en la hacienda antes del encuentro, mostrando la opulencia de su entorno, pero también la soledad profunda que había experimentado. Fotografías de la casa en su estado descuidado. Testimonios de sirvientes sobre cómo el joven duque había pasado días enteros sin hablar con nadie, excepto para dar órdenes breves. Había algo profundamente conmovedor en ver estos dos mundos tan diferentes, presentados lado a lado, recordatorio visual de cuán improbable había sido su encuentro, cuántas barreras habían tenido que superar. La segunda sección, llamada El Encuentro, recreaba el mercado de San Cristóbal, tal como había sido aquel día fatídico. Había réplica exacta del carruaje de Sebastián construida basándose en descripciones detalladas y fotografías de vehículos similares de la época. Los visitantes podían subir al carruaje, sentir el terciopelo de los asientos, imaginar cómo debió haber sido para Sebastián descender de ese mundo de lujo hacia el polvo y ruido del mercado. Había también instalación de audio, donde actores leían el diálogo que Sebastián y Lucía habían intercambiado ese día reconstruido de cartas y diarios. Escuchar esas primeras palabras tentativas, llenas de curiosidad mutua y atracción apenas reconocida, daba vida a la historia de manera que hechos secos nunca podrían. La tercera sección, titulada Cortejo y Controversia, era quizás la más fascinante porque exploraba honestamente los desafíos que habían enfrentado. No era presentación romanticizada, sino examen franco de las barreras sociales, prejuicios y peligros reales que había implicado su relación. Había cartas reales de nobles expresando horror ante la intención de Sebastián de casarse con campesina, artículos de periódicos de la época que iban desde apoyo cauteloso hasta condena absoluta, testimonios de residentes del pueblo divididos en sus opiniones. También había sección sobre dudas personales que Lucía había experimentado, mostrada a través de entradas de su diario, donde había escrito sobre sus miedos de no ser suficiente, de ser objeto de burla, de llevar vergüenza a Sebastián. Estas revelaciones vulnerables hacían a Lucía más humana, más real, alguien con quien los visitantes contemporáneos podían identificarse. Guías contaban la historia de cómo noble solitario había encontrado salvación en sonrisa de vendedora de frutas, de cómo ella había tenido valentía de ver más allá de las diferencias de clase y darle oportunidad. Niños visitaban en excursiones escolares, aprendiendo sobre historia social de la región y cómo había evolucionado, gracias en parte
a esfuerzos de personas como Lucía y Sebastián. Algunos se inspiraban para trabajar por justicia social en sus propias comunidades. Otros simplemente se marchaban con renovada fe en posibilidad de amor verdadero. La historia se adaptó en obras de teatro, canciones y eventualmente películas, cada versión interpretando los eventos a través del lente de su propia época. Algunas enfatizaban el aspecto romántico, otras el comentario social, pero todas reconocían que había sido momento significativo cuando dos personas habían elegido desafiar expectativas de su sociedad. Académicos escribían tesis sobre el matrimonio de Lucía y Sebastián, analizándolo desde perspectivas sociológicas, históricas y psicológicas. Debatían sobre si había sido verdaderamente revolucionario o simplemente anomalía que no cambió estructuras fundamentales de poder. Estos debates continuaban sin resolución definitiva porque la verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. Ellos no habían derrocado sistema de clases, pero habían demostrado que podía ser desafiado. No habían eliminado prejuicio, pero habían abierto mentes. No habían resuelto todos los problemas sociales, pero habían contribuido a conversación más grande sobre igualdad y dignidad humana. En el aniversario 200 de su primer encuentro, se organizó gran celebración en la hacienda. Miles de personas vinieron de toda la región, y más allá, hubo discursos de historiadores políticos y descendientes de Lucía y Sebastián. Hubo música y baile en los jardines. Hubo exhibición especial de artefactos recién descubiertos, incluyendo diario que Lucía había mantenido durante los primeros años de su matrimonio. Las entradas del diario revelaban sus pensamientos más íntimos, sus miedos sobre no ser suficiente, sus alegrías en pequeños momentos de conexión con Sebastián, su determinación de usar su posición para bien. Había honestidad cruda en esas páginas que hacía a Lucía sentirse aún más real y admirable. No había sido santa ni heroína perfecta, sino mujer real, con inseguridades y fortalezas, que había hecho lo mejor que podía, con circunstancias extraordinarias. Durante la celebración, se plantó nuevo jardín memorial, con árboles frutales, del mismo tipo que Lucía había vendido en el mercado. Se convirtió en tradición que parejas que planeaban casarse, a pesar de objeciones familiares o sociales, vinieran a plantar árbol en este jardín como símbolo de su compromiso. Con los años, el jardín creció convirtiéndose en bosque pequeño, cada árbol representando historia de amor que había superado obstáculos. El legado de Lucía y Sebastián continuó evolucionando con cada generación que descubría su historia. Para algunos era inspiración romántica, para otros era llamado a acción social. Para algunos era recordatorio de que el amor vale la pena luchar, para otros era ejemplo de cómo individuos pueden desafiar normas injustas. Todas estas interpretaciones eran válidas porque una historia verdaderamente significativa puede contener múltiples verdades. Quizás la lección más importante que su historia enseñaba era que las conexiones humanas genuinas trascienden las barreras artificiales que la sociedad construye, que cuando dos personas se ven realmente el uno al otro más allá de títulos y roles sociales, pueden crear algo extraordinario, que el amor no es suficiente por sí solo, pero combinado con respeto, valentía y compromiso, puede superar casi cualquier obstáculo. Esa verdad resonaba a través de siglos porque era fundamental a la experiencia humana. Mientras el tiempo pasaba y el mundo cambiaba, la hacienda Alcaraz permanecía como testimonio duradero de lo que Lucía y Sebastián habían construido juntos. No solo edificios y jardines, sino legado de esperanza y posibilidad. Recordatorio de que nuestros orígenes no tienen que definir nuestros destinos, de que es posible escribir nuevas historias incluso cuando las viejas narrativas parecen inamovibles. Y así, la historia de la vendedora de frutas y el duque solitario continuó viviendo, inspirando a generaciones futuras a soñar más grande, amar más profundamente y luchar más duro por el mundo que querían crear. Su amor había comenzado en encuentro casual en Mercado Polvoriento, pero había florecido en algo que cambió vidas de incontables personas.
no a través de grandes gestos o revoluciones violentas, sino a través de elecciones diarias de vivir auténticamente, de tratar a otros con dignidad, de usar privilegio para elevar a aquellos sin poder. Ese era el verdadero legado que dejaron atrás. No solo historia de amor, sino modelo de cómo vivir con integridad y propósito. Y mientras nuevas generaciones visitaban la hacienda, caminaban por los jardines, leían las cartas, miraban los retratos, llevaban consigo esas lecciones, aplicándolas a sus propias vidas y circunstancias. De esa manera, Lucía y Sebastián continuaban viviendo, no como figuras históricas distantes, sino como presencias vivas que seguían moldeando el mundo mucho después de que sus cuerpos se habían convertido en polvo. Porque las mejores historias nunca realmente terminan, simplemente se transforman, encontrando nuevas expresiones en cada era, siendo reinterpretadas por cada nueva audiencia, pero manteniendo en su núcleo las verdades eternas sobre amor, coraje y potencial humano para el cambio. Esa es la magia de una historia verdaderamente poderosa, que trasciende su momento específico en el tiempo y habla a algo universal en la experiencia humana. Y la historia de Lucía Morales y Sebastián Duque de Alcaraz era definitivamente una de esas historias raras y preciosas que el mundo necesitaba escuchar una y otra vez, generación tras generación, porque mientras hubiera barreras que superar y amores que defender, su mensaje permanecería relevante y necesario, recordándonos que somos capaces de más de lo que imaginamos, que el amor verdadero requiere valentía, que cada uno de nosotros tiene poder de escribir nuestra propia historia, sin importar cuán improbable pueda parecer al principio. Y con ese pensamiento consolador, su historia continúa resonando a través del tiempo, tocando corazones, abriendo mentes y encendiendo esperanza en todos aquellos que tienen el privilegio de conocerla.